Jesús Ramírez Bermúdez es médico especialista en neuropsiquiatría y doctor en ciencias médicas por la UNAM. Trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como clínico, investigador y profesor. Y pues bueno, este año pues está presentando este nuevo libro titulado La melancolía creativa, en donde pues se lee en la contraportada que somos el lienzo de la melancolía, en buena parte devenimos el resultado de nuestras nostalgias y anhelos, de la lucha entre lo que quisimos ser y la conciencia de lo que realmente somos. Y pues bueno, yo te doy la bienvenida, Jesús, y pues antes que nada, pues yo quisiera preguntarte, la melancolía creativa este libro es ensayo, recorrido filosófico y psicológico o una obra de divulgación especializada. Bienvenido. Muchas gracias, Asael. Me encantaría que fuera las tres cosas. Tú sabes que una de las ventajas del ensayo como género literario es que permite realizar ese tipo de síntesis o incluso se me ocurre que nuevas síntesis em, que son el resultado de campos intelectuales o humanos que están en desarrollo y que no necesariamente están ya dichos por la tradición de la literatura, sino que pueden ser, eh, como decía, síntesis de campos emergentes. En este caso, sí tengo la expectativa de que pueda leerse como una obra de divulgación científica, por lo menos una parte del texto, y es la que se refiere a las investigaciones que se han hecho en el campo de la psiquiatría, en el campo de la neurociencia, en torno a la relación que podría existir entre la creatividad y la psicopatología, y en particular, cómo son las operaciones cognitivas o las operaciones cognitivas y afectivas cerebrales que están detrás de los mecanismos de la creatividad, ¿no? Y hasta qué punto están influidos por otros procesos que son relevantes cuando tratamos de entender los trastornos mentales, las enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, sí hay en el libro esa voluntad de crear una obra que tenga esa dimensión científica, pero no una obra científica especializada solamente para unos cuantos iniciados, ¿no? En el terreno de la neurociencia o de la ciencia médica, sino una obra más bien que pretende comunicarlo a un público general, a un público que no necesariamente está avanzado en estas lecturas, sino que pudiera de alguna manera ir llevando al lector de la mano, ¿no? Por esos caminos de la investigación. Eh, pero en otro sentido, también es, como tú decías, una, una obra que por lo menos tiene la intención de hacer una reflexión, quizá con algunos motivos filosóficos, podríamos llamarles, aunque el método del libro es más literario que filosófico. Pero algunas preguntas sí pueden ser relevantes desde el punto de vista de la filosofía, sobre todo de una filosofía reflexiva y quizá yo diría incluso existencial, porque las preguntas que a mí me interesan en este libro tienen que ver con los procesos de formación de sentido, diríamos de sentido de vida, ¿no? Y sobre todo de sentido de vida frente a un mundo que se nos cae de las manos, ¿no? Un mundo que tiene un gran desajuste, como diría Min Malouf, un mundo que está en crisis permanentemente y que desde luego pues sienta condiciones materiales para que las personas, los individuos, también tengan crisis personales graves, algunas veces que entran en los terrenos estrictamente clínicos. Entonces, podríamos decir que este libro tiene también la intención de ser un ensayo clínico y literario,
¿no? Un ensayo que reflexiona acerca de la clínica con herramientas literarias, o un ensayo literario que reflexiona también acerca del conocimiento que se obtiene mediante la literatura, pero pero en donde esta investigación surge de la experiencia clínica. Entonces, se trata de establecer de alguna manera puentes o túneles entre la experiencia clínica, la experiencia literaria y el trabajo científico. Ujú. ¿Cómo definiríamos a la melancolía? ¿Como un estado de depresión, de tristeza, de duelo? Eh, la melancolía, como yo la planteo aquí en este libro, yo la entendería sobre todo como una metáfora cultural. Es decir, la palabra como tal apareció en la antigua Grecia, ¿no? Más o menos hace unos 2500 años. Era la enfermedad de la bilis negra, que no se sabe muy bien si Hipócrates, cuando usó esa palabra, se refería a la malaria o se refería realmente a padecimientos que estarían emparentados con los problemas psiquiátricos que vemos hoy en día, ¿no? De depresión mayor, grave, etcétera. Pueden ser las dos cosas, pero lo que sí sabemos es que a lo largo de la tradición occidental, de la medicina y de la cultura en general, la melancolía fue primero un diagnóstico médico y así se usó en la Edad Media, en el Renacimiento y a lo largo de toda la era moderna. eh, y yo me centraría con más detalle en el siglo XIX. En el siglo XIX, los cuadros clínicos de melancolía, pues eran cuadros clínicos gravísimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ujú. te cito una frase de Emil Kraepelin cuando describe la melancolía gravis. El enfermo ya no tiene nombre ni hogar, no ha nacido, ha dejado de pertenecer al mundo, ya no es un ser humano, no puede vivir ni morir, es tan viejo como la tierra. Aunque le peguen un hachazo en la cabeza, no pueden matarlo. Ya no se me puede enterrar, decía una paciente. Si me peso en la balanza, el resultado es cero. El mundo ha llegado a su fin. No hay ferrocarriles, ni ciudades, ni dinero, y no quedan camas, ni médicos. El mar se está vaciando. Todas las personas están muertas, quemadas o han perecido por hambre, pues no queda nada para comer. El paciente es el único ser de carne y hueso y está solo en el mundo. Entonces, bueno, eso te da una idea de cómo era la experiencia, ¿no? De las personas que eran diagnosticadas con esos problemas. Y eran atendidos en los manicomios que había, pues a las afueras de las grandes ciudades, ¿no? A veces las ciudades fueron creciendo y se comieron a los asilos o a los manicomios y ahora ya están adentro, ¿no? De las ciudades. Por ejemplo, el hospital de Salpêtrière, ¿no? En París, que pues está completamente adentro ya de la ciudad, pero que era el lugar donde al principio del siglo XIX, Philippe Pinel atendía a sus pacientes y donde está este famoso relato, ¿no? De que le quita las cadenas a los enfermos, ¿no? Porque había una tradición, pues, casi carcelaria para la atención de estas personas. Ahora, para finalizar este comentario, muchas personas piensan que este tipo de problemas clínicos, como los que estaba yo narrando hace un momento, Ujú. en voz de Emil Kraepelin, mucha gente cree que ya desaparecieron, que ya no ocurren. La verdad es que siguen ocurriendo. Yo lo veo a diario. Son problemas clínicos reales que ocurren. Ya no le llamamos melancolía, ahora le llamamos depresión psicótica o decimos que es un cuadro de psicosis, a Ujú. veces por una causa orgánica, neurológica, como puede ser una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, o a veces como resultado de la propia depresión en sus fases más severas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno escucha estos relatos, ¿no? Estas palabras de Kraepelin y demás, pues parecen a veces textos literarios. Y de hecho, estos relatos y estas palabras que empezaron en la tradición de la medicina fueron poco a poco llegando al campo de la cultura, a la literatura, al cine, como en el caso de Lars von Trier, ¿no? Con su película Melancolía, o al campo de la música, ¿no? Que tú cultivas tanto, ya recordarás ese disco, ¿no? De Smashing Sí, Pumpkins, exacto. Melancolía or the Infinite Sadness, ¿no? Eh,
o por supuesto el campo de la literatura, de la creación literaria y de las humanidades en general. Entonces, hoy en día es más bien un término cultural. Yo diría que una metáfora, ¿no? Para referirse a un estado de ánimo impreciso, donde hay cierto nivel de sufrimiento, a veces intenso, eh, con elementos de nostalgia y de anhelos frustrados y de pérdidas, ¿no? De cosas que pudieron ser, pero no fueron, y donde todo este sentimiento a la vez también puede tener la capacidad de animar a la persona a comunicarlo mediante una obra artística. En el caso de la melancolía creativa, que es el término que yo usé en el libro, o también puede conectar al individuo con una forma de comportamientos autodestructivos, ¿no? Que incluso lo conduzcan hasta el suicidio. Mencionas algo muy importante, precisamente, y en el libro lo destacas, ¿no? Que es la creación de, o sea, cómo construir literatura, a partir de la melancolía, ¿no? Es decir, en este estado, digamos, de conciencia melancólica, se puede crear arte, o sea, obras muy complejas. O sea, siempre es de ahí, a partir de que se crean estos, digamos, estereotipos artísticos, digamos, el ser humano o el individuo melancólico siempre le nace esta semilla creativa, ¿no? Yo creo que la experiencia melancólica, por llamarla de esa forma, es tan intensa en la conciencia de las personas que una de dos, o puede ser sobrecogedora y lleva a la persona a literalmente eh, sumirse en una postura fetal, una posición fetal y querer apartarse del mundo, ¿no? Llegando incluso a dejar de comer y encaminándose hacia el abandono y la autodestrucción. O, o bien esa misma experiencia de conciencia, que es dolorosa, ciertamente, también por su intensidad y por su significado personal, puede motivar al individuo, ¿no? A la comunicación, en cuyo caso puede ser una comunicación artística o puede ser una comunicación en el contexto de la psicoterapia o de la práctica clínica, ¿no? Pero en el caso que nos interesa ahora, puede ser una comunicación artística que tome cualquiera de las formas del arte, ¿no? O sea, la música, la literatura, las artes visuales, el cine, la coreografía. Y yo aquí en el libro pongo un ejemplo, ¿no? De bueno, pongo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno aquí de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, a quien tú Ujú. conoces muy bien, víctima de las formas graves clínicas de melancolía, ¿no? Pues Ujú. fallece por suicidio. Y ella, por ejemplo, aquí hay un pequeño poema, ¿no? Que dice, maniquí desnudo entre escombros, incendiaron la vidriera, te abandonaron en posición de ángel petrificado. No invento. Esto que digo es una imitación de la naturaleza, una naturaleza muerta. Hablo de mí, naturalmente. Y yo aquí en el libro no comento que este poema, que se publicó en forma póstuma tras el suicidio de Pizarnik, comparte una experiencia común en los casos graves de depresión melancólica, la sensación de estar desamparado en medio del desastre, inmóvil, como si las capacidades para huir y defenderse nos hubieran abandonado. En el entorno clínico podemos ver casos graves de depresión que transitan por estados de catatonia, marcados por inmovilidad y mutismo. Otro ejemplo que pongo aquí en el libro, y que es uno de mis autores favoritos, no en el terreno ideológico, pero sí en el estrictamente literario, es el caso de Émile Cioran, ¿no? Quien tiene un ensayo que se llama La eternidad de abajo y que está en un librito que no he podido volver a conseguir Ujú. y que se llama Contra la historia. Pero cometí el error de regalárselo a un amigo y ahora ya no puedo robárselo, ¿no? Porque ya sería un poco, ¿cómo te diré? Indigno de mi parte, ¿no? Pero se lo he sugerido, he tratado de Sí, sí. chantajearle, ¿no? A mi amigo Enrique de Font, neurocirujano, a quien le mando un saludo. Él defiende su libro, ¿no? Le dice, no, Ujú. pues tú ya me lo regalaste, o sea, ya te Sí, fregaste y el libro ya sí, no lo pues. vas a tener. Pero entonces se lo pedí Ujú.
a María Baranda, la poeta, y lo tuve secuestrado unos días en mi casa el libro, hasta que me lo pidió, y pues ya tuve que ir a devolvérselo nuevamente, ¿no? Pero entonces en ese ensayo dice Cioran, fíjate, dice lo siguiente, dice que el infierno es ese presente que no se mueve, esa tensión en la monotonía, esa eternidad vuelta al revés y que no se abre hacia nada, ni siquiera hacia la muerte. Mientras que el tiempo, que fluía, que se desovillaba, ofrecía al menos el consuelo de una espera, aunque fuera fúnebre. Pero, ¿qué esperar aquí, en el límite inferior de la caída, donde ya no es posible caer más, donde incluso falta la esperanza de otro abismo? Entonces, bueno, ahí tú tienes el caso, ¿no?, de un autor que lo presenta como un texto escrito en el contexto de la literatura, ¿no? Un ensayo filosófico y literario, eh, que no aparece en un espacio clínico, ¿no? Sin embargo, su contenido tiene una gran semejanza con los delirios melancólicos de aquellos pacientes del siglo XIX, ¿no? O con los que yo veo todavía. Entonces, mi, mi, mi hipótesis, ¿no?, es que estos estados pueden desencadenar obras creativas si ocurren en una persona que tiene esas tendencias y esa educación y esa voluntad y esas capacidades, o pueden, como digo, desarrollar más bien comunicaciones que aparecen en el terreno clínico. También en parte yo creo que depende de la severidad del cuadro, ¿eh? Porque cuando es muy, muy severo, las personas ya no pueden hacer ninguna creación artística o tendrán que esperar a que termine el estado melancólico para poder empezar a crear. Algo que me gustó de tu obra, de la melancolía creativa, es cómo vas llevando de la mano al lector a partir de la historia, o sea, desde la filosofía, a partir de ciertas, precisamente ya estás citando varios autores, y finalmente, pues nos llevas por diversos casos clínicos, casos prácticos. Yo quisiera aquí preguntarte, eh, ¿sigue siendo el estado melancólico un misterio para la ciencia y para la neurociencia? Porque esto lo vas definiendo a través, pues, de Aristóteles, de Hipócrates, ¿no? Que lo citas mucho ahí en el libro, ¿no? Ya lo mencionabas, ¿no? Estos viajes que hiciste, ¿no? Y que, pues, es como si estuviéramos ahí prácticamente al leer esa parte del libro, es como si tú nos llevaras ahí a los orígenes de estos autores, de estos filósofos, ¿no? De hecho, la misma filosofía, se dice que el filósofo, filosofar, pues es un poco como exteriorizar ese dolor melancólico, ¿no? Eran muy melancólicos los filósofos. Y hay una corriente por ahí, ¿no? De filósofos netamente melancólicos. Pero la pregunta concreta sería esa, ¿no? Que si el estado melancólico sigue siendo un misterio para la ciencia y para la neurociencia. Sí, mira, de esto que tú comentas me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Que yo creo que sí, todavía es una, una cuestión sin resolver plenamente. O sea, hoy en día tenemos, mediante estudios de epidemiología psiquiátrica, mediante estudios de ciencias médicas, mediante estudios de neurociencias y de psicología científica, tenemos muchos más conocimientos acerca de estas formas graves de la depresión. O sea, la melancolía se transformó justo en este texto de Kraepelin que te mencioné. En ese texto, Kraepelin, el título del capítulo se llama Estados depresivos, pero los subtipos de la depresión todavía es la melancolía gravis, la melancolía confusional, la melancolía simple, etcétera, ¿no? Entonces, la melancolía como diagnóstico médico se transformó en depresión, pero no la depresión como este concepto trivial que a veces se usa en el lenguaje cotidiano, ¿no? Sino las formas clínicas graves, que no solo pueden llevar al suicidio, por supuesto, sino que pueden llevar, como decía yo, a estados de catatonia, estados de alucinación y delirio, una pérdida completa de la autonomía y de las capacidades, pues, para navegar en el mundo, ¿no? Y interactuar con él. Entonces, esas formas graves sí siguen siendo un misterio. O sea, no tenemos eh, todavía una solución científica, ¿sí? Una respuesta científica eficaz en todos los casos para aliviar esos problemas, pero tampoco tenemos una ciencia
perfectamente acabada que nos permita decir, tenemos ya la explicación completa del problema, ¿no? Aunque tenemos muchas pistas, o sea, no quiero dejar una imagen aquí como de un misterianismo, ¿no? Donde no sabemos nada y da lo mismo, no, para nada. Sabemos muchísimas cosas, o sea, han avanzado muchísimo los conocimientos, pero no hemos resuelto, o sea, no hemos armado el rompecabezas todavía, ¿no? Yo diría que, no sé, debe de estar ese rompecabezas entre un 30 y un 50% a lo mucho. Y yo creo que es justamente por esa incertidumbre que hay en torno a estos estados, que, que por lo mismo siguen siendo un motivo para la reflexión filosófica y y para la creación artística también, ¿no? O sea, porque digo, hoy en día a lo mejor nadie hace una novela para tratar de resolver el problema de la teoría de la gravedad Ujú, universal, ¿no? Porque eso pues ya está resuelto por la ciencia de alguna manera, ¿no? O sea, está implícito en todas las novelas que leemos que la ley de la gravedad está operando, excepto en una que otra obra de ficción especulativa, ujú, de ciencia ficción, donde se pueda poner eso en discusión, ¿no? Pero en cambio, la melancolía grave, la depresión psicótica y estos estados clínicos, pues siguen siendo un tema, ¿no? Y bien decías tú que la filosofía también tiene su vertiente de pronto melancólica, ¿no? ujú. Ya citamos por ejemplo, a Emile Cioran, pero incluso, por ejemplo, ¿qué tal la frase de Michel de Montaigne, ¿no? Que dice que filosofar es prepararse para morir, ¿no? Ujú, Como si fuera una filosofía de la finitud, o sea, donde la vida conduce inevitablemente a la muerte, ¿no? Y tiene esa dimensión trágica, y lo único que nos puede dar cierto alivio ante esa finitud es justamente la filosofía, ¿no? Para Michel de Montaigne. O aquí yo cito, por ejemplo, a María Zambrano, ¿no? Que dice que el conocimiento filosófico, ¿no? Como ella lo utiliza, no es una ocupación de la mente, sino un ejercicio que transforma el alma entera, que afecta a la vida en su totalidad. El amor al saber, dice María Zambrano, determina una manera de morir, porque es, ante todo, una manera de morir, de ir hacia la muerte. Estar maduro para la muerte es el estado propio del filósofo, dice ahí María Zambrano. Entonces, pues es otro ejemplo, ¿no? Eso que tú estabas ujú, comentando, ¿verdad? Esas de pronto vocaciones melancólicas que también puede tener la filosofía. ujú. A partir de esto que comentas, podemos decir que en la actualidad hay un rechazo a la melancolía, es decir, actualmente hay una obsesión con la felicidad. Qué bueno que lo comentas, Asael, me parece un punto muy relevante. Eh, sí, ha surgido este concepto, ¿no? Como le llamamos la happycracia, ¿no? La dictadura de la felicidad. Como sabes, yo y otros colegas, ¿no? Jimena González Grandón, que es médica y filósofa, Octavio Moctezuma, que es artista y médico, y Eugenio Tiselli, que es poeta, tecnólogo y activista también en el campo de la ecología. Hemos hecho un diplomado que se llama Diplomado en Neurociencia, Arte y Cultura, y justo una de las conferencias que tiene más éxito en ese diplomado es una que nos da la filósofa Xenia Llévenes, que te recomiendo muchísimo Ujú, entrevistar un día sobre este tema, la dictadura de la felicidad. Y entonces ella nos muestra ahí de cómo se fue caricaturizando en cierta forma, ¿no? Este concepto de felicidad y cómo se fue volviendo verdaderamente un canon que puede llegar a ser opresivo para muchas gentes, ¿no? Porque si no eres feliz, no eres nada, ¿no? Y además donde se caricaturiza mucho la, la definición de la propia felicidad, ¿no? Es decir, se simplifica la cuestión de los afectos y de las emociones, dividiéndolos en afectos positivos y negativos, ¿no? Entonces los negativos son la tristeza, el enojo, el ujú, miedo, y los positivos son la alegría, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una sobresimplificación porque esos así llamados afectos negativos, ¿no? Pues pueden ser muy relevantes para el desarrollo psicológico de las personas y de las sociedades incluso, ¿no? O sea, lo vemos en los movimientos de protesta, por ejemplo, ¿no? Cualquier movimiento de protesta por inequidad de género, racial o de clase, ¿no? De clase social, pues las protestas, ¿no? Contra esas desigualdades, contra esos sistemas de opresión, tienen como origen algunas de estas emociones, ¿no? Experiencias de ujú. tristeza, experiencias
de enojo. Y entonces en ese sentido, esos afectos, esas emociones son necesarios para la transformación social. Entonces, una psicología positiva que caricaturiza, ¿no?, lo que son las emociones buenas y las emociones malas y de cómo debemos estar siempre alineados con las emociones buenas y demás, pues necesariamente mutila algunas partes de nuestra experiencia, ¿no? Y nos deja encajonados, ¿no?, por así decirlo, en una especie de camisa de fuerza ideológica, ¿verdad? Donde eh, eso que la psicología positiva describe como nuestras grandes metas, ¿no? En realidad, pues solo es la mitad de la historia, en el mejor de los casos, ¿no? Y llama mucho la atención que esa psicología positiva fue desarrollada por un psicólogo, Martin Seligman, a quien yo reseño aquí en el libro. Ujú. Hay una parte del libro que tiene que ver con un concepto que es el desamparo aprendido. Entonces, Martin Seligman eh, producía sufrimiento, dolor, choques eléctricos, por ejemplo, en perros, en forma aleatoria y crónica, y producía estados que él les llamó de desamparo o de indefensión aprendida, ¿no? Y es una obra científica horrenda, ¿no? Horrenda desde el punto de vista ético, y al mismo tiempo, paradójicamente, tiene mucho valor científico. ¿Sí? Yo no sé si Martin Seligman se quedó verdaderamente arrepentido, ¿no?, de esas experiencias, de que esa fuera su contribución. Entonces se volcó al desarrollo de esta psicología positiva que tiene como meta eso que ahora estamos llamando nosotros la dictadura de la felicidad, ¿no? Y donde, y donde además hay una, una dimensión, yo diría, como empresarial, ¿no? Que, que, que es muy conveniente ideológicamente para las sociedades en las que vivimos, ¿no? Sociedades de consumo, sociedades donde estamos, como ya sabes, ¿no? Como lo dijo Aldous Huxley en El Mundo Feliz, o sea, Ujú. sociedades en las que nos ponen una zanahoria para que vayamos caminando en esta y en aquella dirección, y gracias, y en virtud de todo eso se hace una gran manipulación política, ¿no? Ujú. ¿Qué obras literarias, música, películas recomiendas sobre el tema? ¿Cuáles son las fronteras de la melancolía? Si a partir de estos casos clínicos narrados en tu libro, puede el lector comprender, digamos, de manera más práctica la existencia, es decir, reflexionar sobre estos padecimientos psicológicos, si la melancolía, como enriquecedora de nuestra capacidad creativa, nos puede traer nuevas formas de conocimiento. Entonces, estas son las preguntas que igual nos podrá llevar otra hora aquí, pero bueno, solamente dejo constancia de estas preguntas. Lo que quieras comentarme sobre esto. Muchas gracias, Asael. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que, digamos, la experiencia melancólica sí puede eh, permitirnos alcanzar estados de conciencia, ¿no? Que a su vez nos permiten eh, desarrollar obras artísticas que tienen como cualidad el conectar con estas raíces problemáticas de lo humano, ¿no? O sea, no se quedan con una versión sobresimplificada de lo humano como la que mencionábamos hace un momento con respecto a la psicología positiva, ¿no? Sino que más bien yo considero que la experiencia melancólica, incluso la melancolía como metáfora cultural, como forma artística, nos da, nos abre una ventana, nos abre una ventana hacia eh, el dolor social, por ejemplo, ¿no? Las fuentes del dolor social, las fuentes históricas de ese dolor, pero también nos permite mirar hacia la profundidad de nuestro cuerpo, porque muchos de estos padecimientos también se gestan en nuestro cuerpo e incluso pueden llegar a estar, pueden ser completamente independientes de nuestra ideología política o de nuestras creencias en materia social, ¿no? Entonces, la melancolía es un espacio en donde convergen estos vectores, ¿no? Que vienen de la profundidad del cuerpo o que vienen del desajuste del mundo. Y por eso yo creo que la melancolía siempre le da profundidad a la creación artística, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas obras que pueden ser de gran valor para entender esto, ¿no? En el terreno de la literatura, pues aquí a lo largo del libro yo fui dejando algunas
claves de las que a mí me parecen obras muy valiosas, no son las únicas, solo son algunas que a mí me gustaron mucho, ¿no? Por ejemplo, la obra de la poeta Alda Merini, ¿no? Una poeta italiana que estuvo hospitalizada en un manicomio en un tiempo en el que en Italia los manicomios eran terribles, ¿no? La obra de Sándor Márai, el gran escritor húngaro, que, que nos da un recorrido muy delicado, ¿no? Por todos esos estados de conciencia, donde se forman de pronto momentos de angustia, ¿no? Y donde el protagonista tiene que hacer una investigación para llegar a saber por qué se siente de esa manera, ¿no? Eh, el principio del libro yo hablo mucho de Robert Graves, ¿no? Ujú. Y de sus obras, ¿no? Que son pues casi mitológicas, como el viaje de los argonautas, ¿no? El vellocino de oro, que para mí es muy importante para entender los orígenes históricos, ¿no? De estos procesos. Quizás es una versión mitológica, la de Graves, pero desde mi punto de vista nos permite entender la antigüedad de estos procesos, ¿no? Y de cómo no vamos a encontrar una solución, eh, un producto milagro, ¿no? Que ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero no creo que lo vamos a tener, porque en el concepto de melancolía convergen todas estas raíces históricas que llegan hasta nuestra experiencia cotidiana. Algo que quieras recomendarnos, dónde buscar este libro. Sé que vendrán más presentaciones y demás. Sí, gracias. Va a haber una presentación el 21 de junio en la librería El Péndulo Ujú. de la Roma, en el Foro del Tejedor. Va a estar ahí Pepe Gordon y va a estar la propia Senia Llévenes. Me van a acompañar a presentar el libro. Y luego va a haber otra presentación el 13 de julio en la Ah, Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo con Rafael Pérez Gay. ujú. Estas son las dos presentaciones. El libro pues ya está ahorita disponible en las librerías y en las plataformas digitales para eso. Pues yo espero que no, que quienes lo compren, quienes lo lean, pues puedan hacer ese recorrido, ¿no? Que para mí ha sido fascinante, no porque yo lo haya escrito, sino más bien porque yo lo he vivido, ¿no? Un recorrido clínico y literario que desde mi punto de vista sí nos da grandes motivos para la reflexión, y por otra parte también puede darnos motivos para la creación literaria. Pues ahí está para el público que está viendo esta charla, que se acerca a la melancolía creativa de Jesús Ramírez Bermúdez bajo el sello debate de Random House Mondadori. Ahí pueden encontrar esta obra que ya está prácticamente circulando y pues esperamos, Jesús, que vengan pronto más obras tuyas, quizá otra novela. Me gustaría leerte otra novela. Gracias, Asael. Fíjate que sí estoy escribiendo una novela. No es de ficción, es una novela, digamos, como basada en hechos reales, ¿no? Pero va a tratar sobre la medicina rural, o sea, sobre la Mm, experiencia de ejercer la medicina en entornos apartados de la mano de Dios y de nuestros gobiernos y de ujú. todo ello, ¿no? Pues te agradezco, Jesús. Al revés, Asael, gracias a ti.